¿Qué entendemos por dolor? El dolor tenemos que tener en cuenta dos cosas, básicamente, ¿eh? Una, implica que ese chi circulante o esa transmisión nerviosa eléctrica circulante, pues ese chi circulante, de repente va a ser bloqueado. De repente o paulatinamente, es decir, va a haber un estancamiento, una velocidad distinta en esa circulación. ¿Y qué tenemos que ver en segundo lugar? ¿Qué percepción tiene el enfermo sobre ese bloqueo, ese bloqueo de chi? Por ejemplo, un niño cuando tiene su primera caída o su primera rascada en el colegio, por ejemplo, se cae y tiene su primera rascada y tiene un golpe y ese golpe bloquea la circulación del chi, más o menos profundamente o con más o menos importancia, según sea, uno, la intensidad del golpe, dos, si es más punzante, si es más plano, y también en función de su fortaleza física y de cómo va a vivir en ese momento el dolor, si tenemos en cuenta un factor emocional, emotivo, un niño muy sensible o un niño muy machote o un niño muy... que nota mucho los cambios corporales, pues quizá va a vivir el dolor en una escala de intensidad diferente porque su parte emocional va a contribuir. Y esto es tanto oriental como occidental, es así. Entonces, cómo ese niño vive su primer dolor es diferente a como un mismo golpe, por quizá una semana más tarde, donde ese niño no es muy diferente, pero es la segunda vez, ¿cómo lo va a vivir? Es decir, si cada semana recibe un golpe parecido, ese susto, esa impresión, ese contexto más allá de la parte física, fisiológica, ¿no? Es distinta, se va acostumbrando, va perdiendo el miedo, le da menos importancia. Entonces, la vivencia del dolor hace pues que ese niño llegue a casa totalmente deprimido, afectado, llore en cuanto ve a la madre porque se acuerda del dolor y está aguantando a verla, entonces explota todo, cuando lo explica. Y si ya ha pasado muchas veces, pues seguramente igual llora 10 segundos y 20, se levanta, sigue jugando y luego llega a casa y a lo mejor ni lo cuenta. Es decir, le dura menos horas el dolor, o solamente cuando le tocas. Y a veces igual le tocas y a veces es solo el rozar de las sábanas. Pero con el tiempo el rozar de las sábanas no le da importancia solo si le tocas y si está atento y si está distraído tampoco. Y eso pasa lo mismo en el adulto. Es decir, ¿qué importancia le damos al dolor físico y al dolor emocional? Realmente no hay mucha diferencia entre un dolor físico y un dolor emocional. Cuando intentamos relajar el cuerpo y sentir el dolor, hay una percepción muy parecida. Es decir, es dolor. Por eso tampoco podemos juzgar y decir que una persona no es para tanto el dolor que tiene. Es decir, pues tampoco es para tanto el dolor que tiene, oiga, ¿y usted qué sabe cómo estoy viviendo yo el dolor? Lo importante es que esa persona no se está inventando el pasar mal su vida. Aunque sea hipocondríaco, aunque quiera hacer un juego psicológico con el terapeuta, pero hay un sufrimiento ahí. Esa percepción, el Shen, está percibiendo un desorden y lo está viviendo así. Entonces, esa vivencia del dolor es lo que medimos del 0 al 10, no solamente occidentalmente. Podríamos decir que podríamos incluir esos factores contextuales, vivenciales sobre el dolor e incluirlos en el tratamiento, en el número de sesiones, en los puntos a escoger y en el pronóstico, cuánto le va a durar o si realmente podemos hacer algo o no con ese dolor. Y hay dolores que son por un golpe y estancan el chi. Hay dolores que son internos, es decir, el chi se va estancando en una zona determinada que puede estar afectada por una cicatriz, que puede tener una zona débil debido al canal que pasa por ahí, pero pues lo hemos de ver en la anamnesis y ver qué canales van a tender a estancarse con más facilidad y en qué época del año, qué factores patógenos van a favorecer este estancamiento. Por ejemplo, el frío congela y tiende a estancar, el calor es efervescente y tiende a inflamar, ¿no?
Y si hay humedad o no en esa persona, va a tender a haber una inflamación o una dificultad en que eso vuelva a circular. Entonces, la dieta o no dieta, la constitución energética, no es lo mismo irse a casa relajado y con un buen apoyo familiar que irse con estrés, problemas económicos, discusiones en casa. Todo eso son factores que tenemos que considerar e incluir de alguna manera en el tratamiento si queremos tener un óptimo resultado. Y también para saber hasta dónde podemos llegar, porque una persona que viene aquejada de un dolor y esa misma persona con el mismo dolor, pues por ejemplo, semanas después, no tiene nada que ver a lo mejor el cómo le va a ir. Es aquel típico paciente que nos dice, esto ya me lo habían tratado hace unos años y me fue muy bien y en 3 días estuve perfecto. Ya respecto a la enfermedad, pero usted hoy es otra persona. No sé qué factores mejoraron en ese momento. A lo mejor ahora son otros. A lo mejor mi presencia le causa tensión y eso le bloquea el chi en vez de hacer que el tratamiento lo ponga en circulación. Una cosa que tenemos que conseguir es una respuesta de relajación en el paciente o de risa y simpatía. Con la simpatía, la empatía, con la conexión con el paciente tenemos un gran porcentaje ganado ya, porque por lo menos durante el tratamiento que no esté bloqueado. Tenemos que conseguir que eso circule de nuevo y que se mantenga el resultado. Si nos dura 2-3 horas, pues quizás es un efecto psicológico, que también va bien. Es decir, si conseguimos que el paciente se le vaya el dolor, pues estupendo. No estamos haciendo un estudio de si funciona la acupuntura o no. Nuestro objetivo es que se le vaya el dolor. Fantástico. Pero si no se le va más que 3 horas y recae, pues ni con lo psicológico estamos dando en el clavo. Así que vamos a centrarnos en conseguir que el tratamiento que hagamos funcione por sí solo durante toda una semana, vaya mejorando, desde que le pongo la aguja o desde que sale de la consulta, día a día, vaya mejor. Y ver entonces cuántas sesiones tengo que hacer en función de ese contexto que tengo que analizar.